Dios es bueno y Dios me dio este tema de dar la milla extra. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 41 al 42. Échale, vaya tocando ahí. La bataca también está al tiro, ¿o qué? ¿Estás al tiro también? ¿Tamborazo? A ver, queremos oír el tamborazo. A ver. Sí. Un aplauso para Mago, servidora. A Mago tengo de conocerla. ¿Cuánto tú, Mago? Ni digas, porque tú ya estás viejita también. Ya está. Bien, dice la Biblia. Y a cualquiera, le dijo Jesús, y a cualquiera, esta es una respuesta que Jesús está dando, ¿no? Dice, a cualquiera viene un cuate picudón a preguntarle a Jesús que si era bueno y qué deberíamos de hacer, le dice este hombre a Jesús. Si alguien o si un soldado, que esa era la tradición, ¿verdad?, nos pide llevar la carga una milla. Y esta es la respuesta de Jesús. Jesús dice, a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Si nosotros, y al que te, a ver, es el 41 y 42, ¿verdad? Al 41, sí, dice, ve con él 2, ¿verdad? Jesús está contestando, si te piden llevar la carga, di conmigo, la carga, una milla, Jesús dice, no la lleves una, llévala 2. Si tú te metes a investigar un poco a qué se estaba refiriendo Jesús en aquel tiempo, nos vamos a dar cuenta que en aquel tiempo quienes estaban gobernando eran los romanos. El imperio romano se estaba extendiendo por todo el mundo y ellos habían conquistado todo el territorio, ¿verdad?, donde Jesús estaba, sus alrededores, las aldeas. Y la historia dice que se había establecido como una ley. Cada ciudad que había sido conquistada por los romanos, se enviaba un grupo grande de soldados romanos para que tuvieran el cuidado y no soltaran esa ciudad, sino que pudieran tener el dominio de esa ciudad. Y entonces, cuando el soldado entraba a su turno o salía de su turno, pues estos soldados, ¿verdad?, que iban a los cuarteles o a los lugares donde ellos vivían, ellos tenían que llevar toda su armadura, todo su equipo, su lanza, sus pecheras, sus fornituras, todo lo que ellos traían. Y dice la historia que todo eso que ellos cargaban era de entre 25, 35 kilos o más. Entonces, cuando veía soldados que habían salido de su turno, iban cargando su armadura. Y había habido una ley que era como una tradición, que si había un judío por ahí, le mandaban a hablar y tiraban y le decían, cárgala y llévala por mí. Porque Roma era la que gobernaba
a los judíos, el territorio. Aunque era como una ley establecida por los soldados romanos con el pueblo, quien no obedecía llevar la carga de este soldado, lo golpeaban y aún podían hasta matarlo, porque era una manera de traer dominio y decirle al pueblo que quienes estaban gobernando eran los romanos. Entonces imagínate, andaban varios soldados, de repente se topaban por ahí a unos judíos, les mandaban a hablar y ellos tiraban su equipaje, toda su vestidura y le decían: cárgala. Y vienen con Jesús y le preguntan que qué piensa y que si esto es justo, llevar la carga una milla de los que le gobernaban, de los que se enseñoreaban, y esperando, ¿verdad?, una respuesta de Jesús, porque no, para ellos pues era una mala onda, ¿no? Para ellos era como algo injusto. Pero se sorprenden la respuesta que dio Jesús, porque Jesús dice: no solamente lleven la carga una milla, sino lleven la 2. Y Dios me dio esto. El llevar la carga una milla era una obligación. Hay cosas que son, vamos a llamarle, por obligación, por cumplir, porque me lo pidieron, porque es algo que así es. Pero el llevar la carga 2 millas se requería salir de la obligación y caminar en lo voluntario. Requería no solamente cumplir con lo que se te pedía, sino requería que voluntariamente se tomara una decisión. Y Jesús está viniendo a decir: no solamente te llamo a que tú hagas lo que tienes que hacer, sino Jesús está diciendo: yo te llamo a que tú hagas aún más de lo que debes de hacer. Porque lo que debes de hacer viene a ser tu deber. Pero hacer más de lo que tú debes hacer habla de tu libre albedrío. Habla de que eso ya no lo haces por una obligación, sino eso lo haces por una decisión. Dar la milla extra sería decirle sí a Dios, en donde la milla extra entra tu voluntad, tu libre albedrío y tu decisión, donde haces a un lado la obligación, la regla. Yo creo firmemente
que el hacer las cosas es lo que nos toca, pero el hacerlas bien y con excelencia requiere de más que un solo cumplimiento, sino requiere de libertad. Hay muchos que están cumpliendo, pero cuando tú decides dar la milla extra, tú entras al punto de la libertad, donde voluntariamente tú decides. Ya no es la obligación. Y yo me he dado cuenta que hay algo, y le pido a Dios, ¿verdad?, que me dé esa sabiduría para traerlo a ustedes. Hay algo atrás de lo que tú y yo podemos hacer. No se trata solamente de hacer, no se trata solamente de servir, no se trata solamente de cumplir, sino creo que hay algo importante detrás de eso que tú haces, y es la intención. Di conmigo, la intención con la que tú lo haces. Me voy a enfocar al servicio de Dios. Déjenme decirles la neta, la verdad, yo llegué a pensar que servir a Dios era dejarlo todo e irme a preparar para que Dios me formara como un pastor, ser lanzado a abrir una iglesia, a abrir un mesón. Y yo llegué a pensar, pero mi visión era muy pequeña para lo que Dios realmente piensa y cree. Porque servir a Dios no es solamente salir o dejar tu trabajo y dejar lo que estás haciendo para meterte a un proceso de preparación, de capacitación, y que tú puedas ser lanzado un día. Y yo dije, entonces, ¿qué es servir a Dios? Y Dios me dijo, entonces los que trabajan en una empresa no me pueden servir. Dios me dijo, entonces el esposo a su esposa no le puede servir. Entonces la esposa al esposo no le puede servir. Dios me llevó a pensar diferente. Recuerdo un día que estábamos trabajando y estábamos sirviendo en la iglesia y haciendo y acomodando y que limpiando y que esto y que el otro, y llego a la casa, que es tu casa, nomás no vayan todos juntos, por favor. Y mi esposa estaba cocinando. ¿Cuántas esposas hay aquí que cocinan? Ni una. No, hombre, qué bárbaro. Dijo, aquí traigo Rapid por si quieren. Y estaba cocinando, yo llegué bien cansado y habíamos organizado, planeado, limpiado y habíamos hecho una bola de cosas. Llego a mi casa y está mi esposa cocinando y me dice, amor, ¿me ayudas? Y yo me le quedo viendo y le digo,
En inglés, what? O sea, y ella estaba cocinando, ¿no? ¿Qué te pasa? Le dije. Te reprendo, Satanás. Ayúdame, mi amor. Le dije, amor, o sea, yo vengo de la iglesia, dice esto y y sentí que vino algo sobre mí. Y me dijo, ¿por qué si pudiste servir allá y por qué no puedes servir acá? Y yo me sentía cansado, ¿no? Yo con ganas de decirle, man, tráete unas pizzas, porque ya todo lo quieren resolver con un little pizzas, ¿verdad? Tráete unas pizzas, o sea, como yo sentí que Dios me dijo, ¿por qué si puedes servir allá y por qué no puedes servir acá? Y volteé a mi esposa y me le quedo viendo. Ándale, ayúdame. Y le digo, ¿y a qué te ayudo? Sácate una cebolla y pícamela. Una cebolla y picarla. Tú lo que quieres es que yo sea quebrantado por Dios aquí. Yo entendí algo, porque a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es servir a Dios. Pero si vamos a la Biblia, encontraremos que la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Y yo tuve que aprender que no porque estoy haciendo un trabajo en la iglesia o un trabajo para la iglesia, quiere decir que solamente ahí le sirvo a Dios y no hay otro lugar para servir a Dios. Pero hoy quiero decirte de parte del Señor, Dios te ha llamado a que sirvas donde quiera que estés. Dios quiere que le sirvas a tu esposo, Dios quiere que le sirvas a tu esposa, Dios quiere que le sirvas a tus hijos, Dios quiere que le sirvas donde quiera que estés. Yo pensaba que el servicio a Dios solamente era en la iglesia, era full time, predicando, orando, haciendo cosas para la iglesia. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, no. La iglesia debe de entender y de saber que ellos me sirven y me deben de servir donde quiera que estén. No, hombre, yo pensé que iban a donde quiera que estén. Dar una milla es decir, yo salgo a las 5 de la tarde, 3 minutos para las 5 y ya estás en la puerta. ¿Cuántos hacen eso? No levanten la mano, no. Porque ya se acabó tu tiempo. Ahí corriste la milla. Pero el dar más tiempo, el esforzarte y hacer algo más. Decía Julio, no he visto, no me acuerdo quién dijo acá, dijo, no he visto a alguien que Dios levante sin que le sirva a Dios. El servicio te lleva a ser levantado por Dios. Dios quiere que tú le sirvas en tu casa, con tu familia, en esa área que Dios te dio,
en ese lugar donde Dios te sembró, en ese negocio, en esa empresa. Dios quiere que tú le sirvas. Y tenemos que identificar en qué es lo que Dios quiere que le sirvamos. Me acuerdo mucho que había un hombre que Dios estaba tocando fuerte en la iglesia antes de pandemia. Y me acuerdo que yo le decía: hey, vente a servir, vato, vente a los voluntarios. Pastor, no me pida eso, me decía. Dios te quiere levantar. Es que las playeras de voluntarios no me quedan. Me quedan bien apretadas. Y me acuerdo que le empecé a decir: tú di una enseñanza de voluntariado, de servir. Y me acuerdo que pues, él era un empresario, ¿no? Y me acuerdo que él empezó a querer servir. Pero un día se acercó conmigo y me dijo: yo he entendido que una de las maneras más fuertes de servir, pastor, mire, venga. Dije: sí, dime. No, venga, sígame. Y me llevó a la oficina que tenía en ese momento, estaba de aquel lado. Y sacó un fajo de billetes y me dijo: yo siento que Dios quiere que yo le sirva haciendo esto. Y me agarró la mano y me puso el dinero aquí y me dijo: esta es una manera en la que yo le sirvo a Dios. Y me le quedé viendo y le dije: no dejes de servir a Dios, sigue y no pares, que el Señor tu Dios está contigo. Hay gente, y él me decía: en ocasiones no podré porque tendré que salir fuera, pero esta es una manera en la que yo voy a servir. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano que Dios va a usar para que tú le sirvas? ¿Cuál es? Y aquí Dios me dijo: una de las cosas que te van a ayudar a dar la segunda milla es la intención y el corazón con la que tú la des. Porque no solamente se trata de hacerlo, sino se trata de la motivación con la que lo hacemos. La gente oraba en las plazas, la gente ayunaba y se lucía, pero Jesús dijo: esos lo hacen para quedar bien con el hombre, y esos ya tienen su recompensa. Pero yo no quiero que solamente hagas lo que tienes que hacer, sino quiero que lo hagas con la mejor intención en tu corazón. Tienes que alinear lo que haces con la intención de cuál es tu motivación con que tú lo haces. Y es a veces donde no entendemos que no solamente se trata de hacer lo que me piden o se trata de hacer lo que tengo que hacer, sino tengo que revisar mi corazón de cuál es la intención, cuál es la motivación de lo que está moviéndome a servir o a hacer aquello. Tengo que alinearme con el cielo, tengo que alinearme con Dios. Y yo le dije al Señor: ¿y cómo le hago? Y Dios me dio este versículo, Primera de Samuel 12:24. Primera de Samuel 12:24. Aquí dice: solamente temed a Jehová. Solamente témanle a Jehová. Hónrenlo. Di conmigo: hónrenlo. La palabra temor que habla aquí no es una palabra de miedo, de pavor, de terror, de estar ciscado y temeroso. No, la palabra temor aquí es la palabra honra. Es la palabra ¿qué? Honra.
La palabra honra es algo que siempre tenemos que tener presente en nuestra mente cuando tú quieres agradar a Dios. ¿Cómo sé que lo que hago agrada a Dios? Pregúntate esta. Esta es la pregunta que tú te debes de tener en tu mente, en tu corazón. ¿Cómo sé que lo que hago le agrada a Dios? Fácil. Pregúntate si eso que tú estás haciendo, si eso que tú estás diciendo, si esa decisión que tú estás tomando honra a Dios. ¿Qué? Honra a Dios. Y la palabra de Dios dice: solamente honren a Jehová. Honren, di conmigo, honra. Dile al que está a tu lado: honra a Dios. Dile al que está a tu lado: honra a Dios. Honra a Dios en tu trabajo, honra a Dios en tu escuela, honra a Dios en tu servicio, honra a Dios. Y quítate de andar de mañoso y de chueco. Esto es bendición de Dios. Mangos, ¿cuál bendición? Esa es una tranza que te estás aventando. Dios me bendijo, pastor. Dios no bendice con mentiras. Dios no bendice robando. Dios no bendice transando y haciendo tiritos por abajo del agua. Te crees submarino, mira. Dios no bendice así. Dios no bendice así. Dios no bendice así. Honra, aquí póngame el versículo: honra a Dios, honra a Dios. Y luego dice: y sírvele con verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nueva Versión Internacional dice: y sírvanle fielmente con todo el corazón, y recuerden, di conmigo, recuerda las grandes cosas que Él ha hecho por ustedes. ¿Sabes qué es lo que te va a llevar a tener la actitud correcta con la que tú debes de hacer las cosas? Porque hay gente que hace las cosas, pero no con la actitud correcta delante de Dios. Y a mí Dios me dio este versículo. ¿Cómo sé que tengo la actitud correcta? La motivación correcta, ¿cómo sé? Busca honrarme. Y aquí voy a terminar. Y nunca se te olvide. Recuerda las grandes cosas que Él ha hecho por ti. Recuerda. Alguien que tiene que recordar algo es porque se le está olvidando. Alguien que tiene que recordar algo es porque se le está olvidando. Me dijo mi esposa: recuerda dónde dejaste tu iPad. No lo encuentro. Haz memoria, recuerda dónde. Le dije: pues no lo encuentro. ¿Sabes? Cuando Dios te empieza a bendecir, uno de los grandes peligros es que se te olvide lo que Dios ha hecho contigo, de dónde Dios te ha sacado,
cómo Dios te ha liberado, te ha cambiado, te ha transformado, se te olvida. Se te olvida. ¿Sabes cuál es una de las cosas más impactantes que tú debes de controlar? Hay algo que la psicología le llama el diálogo interno. El diálogo interno es aprender, escúchame, cómo tú te hablas a ti mismo. El diálogo interno es el diálogo que la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. ¿Sí sabías? La persona con la que tú más hablas es contigo mismo, contigo misma. Y una de las cosas que más nos sabotean es nuestro propio diálogo interno. No voy a poder, no la voy a armar, no la voy a hacer, no tengo, soy pobre, no, soy tonto, no, es que esto no es para mí, esto es mucho, me siento así, me siento acá. Nuestro diálogo interno. Es una de las cosas que tenemos que aprender. Aquí termino y vamos a ponernos de pie. Ponte de pie. Salmo 103:2, rápido. Salmo 103:2, rápido. Salmo 103:2 dice David. Dice David. No le está hablando a Dios. No le está hablando a nadie. David le está hablando y se está dirigiendo a su alma. ¿A quién? A su alma. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, emociones, sentimientos. Diálogo interno. David dice: bendice, alma mía, a Jehová. David le está dando una orden. David le está diciendo: alma mía, bendice a Jehová. No agarres pa'l monte. ¿Qué más? Aquí estoy terminando. Y no olvides ninguno de sus beneficios. David sabía que él no podía olvidar lo que Dios había hecho en su vida. A muchos de nosotros se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios nos ha sanado. Llegué a una iglesia y le pregunto al pastor: oye, ¿y fulano? Me dice: no, hombre, no está en la iglesia ya. Dice: escucha esto, Paco. Andaba mal y se lo llevaron secuestrado, lo levantaron. Y dijo el que estaba ahí: tráeme a ese, tráelo a ese. Estaban matando a la gente ahí. Tráelo. Dijo: nos vamos a aventar un águila o sello. Dijo: pero ¿para qué? Si cae águila, te voy a dar quebrada. Pero si cae sello, aquí te voy a quebrar, te voy a matar. Y ja, estaban todos drogados ahí, tomando ahí, todos ahí. Dijo: no, pues mire que acá, y empezó a llorar. Y empezó a orar. Agarró la moneda, la aventó, dijo, y en el aire dijo: ahora si cae águila. Iba en el aire la moneda. Te voy a quebrar.
y va bajando. Ahora al revés, si cae sello. Y pum, cayó la contra, o sea, la de él, ¿no? Dice, chin, y todos así, chin. Y el cuate temblando ahí. Otra vez. Dijo, jefe, ya la armé. Dijo, no la has armado. Otra vez. ¿Qué quieres? Es más, te voy a dar chance que digas. Y dice que él estaba, no, pues águila, porque pues la Biblia habla del águila. Pum, la aventó y pum, cayó águila. Dijo, antes de él habían acribillado a varios ahí. Segunda vez. Dijo, no estoy a gusto. Otra vez. Dijo, ya la armé, déjeme salir. No. Vente, otra vez. Pum. En el aire. ¿Qué quieres? Sello. Pum, cayó sello. 6 veces botaron la moneda y las 6 veces ganó. ¿Sabes qué dijo el vato que le iba a dar tronco? Desamárralo y llévalo a que compre un boleto de lotería. En serio. Desamárralo y llévalo a que compre unos boletos de lotería. Agarró ahí, no sé, y vamos a jugar ahora a la ruleta. 6 veces y yo le gané, y otra vez dijo, ¿qué tiene? 3 veces le dieron a la ruleta y nunca salió ni una bala. Déjalo que se largue. Algo tiene este chavo. Sus papás estaban orando por él y había estado en el mesón. Pero lo más triste, llego a la iglesia y digo, ¿y dónde está? En el mundo. Él nos platicó lo de la moneda, lo de la carrusel, y yo me dio a mí tanta cosa que entre coraje, sentimiento, tristeza. ¿Cómo es posible que se le olvide que Dios le ha librado de la muerte? Que Dios te salvó cuando todos los habían matado y a ti te habían perdonado la vida. ¿Cómo es posible que Dios te sacó de donde estabas? Dios hizo el milagro. Tú le pediste a Dios un hijo. Tú le pediste a Dios un hijo y te dio cuates. Le pediste a Dios un hijo y te dio un hijo. Le pediste a Dios que te librara de este problema, de aquel problema. Le pediste que Dios hiciera algo en tu salud y Dios lo hizo. Y ahora se te ha olvidado lo que Dios te ha dado. Pero vemos a David diciendo, no olvides, di conmigo, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. David sabía que él corría un riesgo. ¿Cuál era? Que se le olvide. Que no se te olvide que Dios te llamó. Que no se te olvide que Dios te dijo que te iba a usar. Que no se te olvide que hay una unción sobre ti que tienes que utilizar para impactar a los que están a tu alrededor. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Mira, dile a 5 personas que no se te olvide lo que Dios te ha dado. Dile a 5 personas que no se te olvide lo que Dios te ha dado. Que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Que no se te olvide. No quiero olvidar de lo que Dios ha hecho conmigo. Que no se te olvide.
El pueblo de Dios olvidó las grandes señales, los grandes prodigios. El pueblo de Dios se le olvidó lo que Dios le había dado, lo que Dios había hecho. Que no se te olvide. Dios hace meses me dijo, y yo lo he experimentado en la iglesia desde el año pasado: Paco, que no se te olvide que yo he puesto a mi Espíritu Santo sobre ti. Que no se te olvide que yo he puesto una unción sobre ti para sanar, para liberar y para hacer grandes cosas. Que no se te olvide que tú vienes de un mover del Espíritu. Que no se te olvide, que no se te olvide que más que un método, que una buena onda. Que no se te olvide que no es con fuerza, que no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos, que Dios se está moviendo. Dios está trayendo un viento sobre ti, y Él quiere recordarte lo que Él ya te habló. Él quiere recordarte lo que Él ha puesto en tu corazón. Él quiere recordarte esas promesas, esas palabras. Él quiere recordarte. Él quiere recordarte. Él quiere recordarte que si Él te ha salvado, Él te ha librado, es porque tú tienes un propósito, es porque tú tienes un plan, es porque hay algo que Dios te ha llamado a hacer. Levanta tus manos al cielo y adora al Señor.